Bueno, yo quiero advertir, antes de empezar, que voy a tratar de no hacer una ponencia al uso, sino más bien una presentación pedagógica, que de alguna manera resuma, quizás es un afán personal mío que siempre ha querido llevar a afrontar cosas de profundidad que puede pensar que sin embargo son exclusivas para ciertas élites y sin embargo configuran una riqueza extraordinaria a la que todos de alguna manera estamos llamados. Es un banquete para todos y la filosofía como tal, condición natural para cualquier ser humano, es algo que está al alcance de todos. Sencillamente hay que, y ese va a ser mi empeño, aunque quizá no lo consiga, ustedes lo verán, pero acercarla de forma sencilla, es decir, tratar de alguna manera bajarla casi a nuestras necesidades, expectativas y también a nuestro propio mundo mental. Bien, hablar de valores, cuando se habla de Platón y cuando se me invitó a participar en este congreso, tiene una intención muy clara y muy definida. Es hacer llegar lo que ha sido siempre el pensamiento profundo que trata de dar un marco al ser humano que le permite comprender el universo y comprenderse a sí mismo, darle una plasticidad, es decir, una vía para que cada uno pueda guiar sus propias decisiones, pueda conocerse, pero a su vez gobernarse a sí mismo en el día a día. Sin embargo, y es cierto, cuando hablamos de valores, cuando hablamos de valores estamos hablando de un concepto que a veces no es que sea ambiguo, sino que se ha utilizado de muy diferentes maneras. Ciertamente, hoy no se habla de la virtud, por ejemplo, porque quizás tenga una connotación acuñada a lo largo del tiempo más de carácter religioso, pero viene a ser algo muy similar. La virtud, los valores, las fortalezas. Muchos psicólogos modernos, muchas corrientes actuales están hablando de las fortalezas humanas. Yo he querido comenzar por reseñar el concepto de la arete, que es realmente el término que nos llega de la Grecia clásica, la excelencia, la puesta en juego de las mejores cualidades. En la misma línea que la virtud, que tiene una raíz latina, que son las fortalezas o cualidades positivas que van a producir un bien. Valores, y cuando hablamos sobre todo de valores éticos, estamos hablando de esas cualidades, pero de esas cualidades que van a producir un bien moral. Es decir, que respetan, mejoran y perfeccionan la condición humana. Entonces, cuando vamos a abordar ahora esos valores que se pueden extraer de todo el pensamiento platónico, yo realmente lo que voy a tratar de hacer es buscar cuáles son esas excelencias del alma, cuáles son esas cualidades, cuáles son esas fortalezas del ser humano que le permiten ser más humano. Es decir, nos permiten ser más nosotros mismos. Ponen de relieve nuestras cualidades más ricas y que justamente nos hablan más de nuestra realidad más profunda, más elevada. Sin embargo, para poder hablar de los valores o de las virtudes, tenemos que entender que estas son realmente una manifestación, una expresión de una cosmovisión, de una actitud, de una visión, de una forma de interpretar la vida y el universo. En realidad, todo comportamiento humano, todas las costumbres que podemos vivir, seamos conscientes o no, están respondiendo a una forma de sentir la existencia, de una interpretación de la vida, de una interpretación de su sentido, de una interpretación colectiva y de una interpretación individual. ¿Qué sentido tiene vida? ¿Para qué? De ahí van a surgir justamente los valores individuales. Es decir, aquellas cosas que valoramos, aquellas cosas que consideramos importantes y que están vinculadas a ese sentir profundo que nos permite no traicionarnos. Por eso, para poder entender cuáles serían algunos, porque es imposible que pretendan en media hora o 45 minutos hablar de todo lo que se puede extraer del pensamiento platónico. Por eso, antes de hablar de los valores, o para poder hablar de esos valores, me gustaría que hiciésemos un repaso, si bien no va a estar muchísimo menos a la altura de lo que
de los autores que me precedieron esta mañana, un repaso sobre esa cosmovisión y esa visión sobre el universo y el hombre del pensamiento platónico. Bien, lo primero, que para Platón el universo, la gestación del universo es un impulso que ha sido guiado por una inteligencia cósmica que desciende desde el plano de las ideas puras, del mundo de las ideas, hasta el mundo material. Es decir, que el universo responde, es un universo ordenado y responde a un proceso que va haciendo que la realidad se manifieste desde el mundo de las ideas, hoy incluso podríamos decir del mundo mental, desde las estructuras de pensamiento, hasta el mundo formal, hasta el mundo manifestado. En esos primeros momentos de gestación del universo, Platón va a instalar el nacimiento, la aparición, si bien no plantea si han nacido o no, es decir, de alguna manera son eternos, los arquetipos, el mundo de las ideas, planteado como los arquetipos o ideas principales, de donde luego el demiurgo, es decir, el dios que va a ordenar el caos, va a gestar en un proceso que no sabemos si ha terminado, es decir, va a poner en movimiento el universo para que responda a esos arquetipos. De una forma quizá más gráfica, podemos entender que en un principio estaría lo uno como aquello que está antes y durante y siempre de lo que van a surgir o en cuyo seno van a estar esas ideas o arquetipos, donde Platón va a mencionar lo bueno, lo justo, lo bello. A través del demiurgo se va a gestar ese anima mundi que va a poner en movimiento la ordenación del cosmos a través de 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. Esos 4 elementos, hecho un guiño a los sólidos platónicos también, no da tiempo para profundizar en ello, no se refiere a sustancias, y es muy interesante ir directamente al texto porque explícitamente va a decir que no se refiere a sustancias sino a categorías. Es difícil interpretar esa misma ambigüedad que esta mañana nos decían, ¿a qué se refiere con esto? Pero probablemente, sobre todo si hacemos un estudio comparado y recogemos la tradición neoplatónica posterior, se está refiriendo a dimensiones, se está refiriendo a planos de la realidad. Así, básicamente, para Platón el mundo está dividido en un mundo inteligible y un mundo sensible. Un mundo inteligible donde, o al cual los seres que pueden acceder a él, van a tener acceso a ese mundo de las ideas superiores. Un mundo sensible que es el que está en contacto con el mundo físico. Y en este mundo, a modo de imagen, está el ser humano. Antes, cuando expresamos esta dualidad aparente entre el mundo inteligible y el mundo sensible, me gustaría aclarar que Platón menciona que hay seres que viven solo en el mundo inteligible. Son los dioses. Hay seres que viven solo en el mundo sensible. Minerales, vegetales y animales. Pero hay seres que viven en los dos mundos, que tienen acceso al mundo inteligible, pero a su vez están en el mundo sensible. Y sería justamente el ser humano. Y aquí es donde va a estar la clave para poder entender el porqué, por un lado, de esa capacidad que el ser humano tiene de poder acceder, preguntarse y de alguna manera contemplar las causas, la belleza, lo bueno, lo justo, sin terminar de haberlo vivido, es decir, sin poder verlo reflejado en el mundo sensible. Es decir, esa necesidad que el ser humano tiene de hacer de puente entre lo que es capaz de concebir, entre lo que es capaz de soñar, en lo que de alguna manera concibe como un deber ser, un ideal, y lo que ve, lo que experimenta y lo que en ese momento tiene. Porque está entre los dos mundos. Y muchas veces no termina de reconocer su identidad. Si su identidad es más material, si su realidad es simplemente el conjunto de deseos, necesidades y circunstancias materiales, o si su realidad es aquello que a veces asoma
como más profundo, más estable, y a lo cual Platón le da una naturaleza inmortal. Así, para hablar de la naturaleza humana, justamente diferencia esos tres niveles, es decir, un mundo sensible, un soma, un cuerpo con su vitalidad, una psique o alma, que es la que va a estar uniendo ese mundo espiritual o ese mundo noético, ese mundo superior de las ideas puras con el mundo inferior. Y la experiencia humana se debate justamente en ese círculo central, en esa psique, que si nos damos cuenta tiene tres áreas. Una parte del alma está en contacto con lo superior, una parte del alma está en contacto con lo inferior y una parte del alma es, digamos, propia y específica de la condición humana netamente dicha. Es aquí donde van a aparecer ya las primeras explicaciones sobre las virtudes o valores del ser. Justamente sobre la naturaleza más sensitiva, él habla de ese alma, seguimos nuestra parte, la psique vamos a entenderla como el conjunto de impulsos emocionales, pasionales, y también el conjunto del pensamiento, es decir, el mundo interior, desde la óptica de lo que podría incluso considerarse hoy en día la psicología junguiana, va a haber dentro del alma un aspecto concupiscible, que es aquella que responde a las necesidades del cuerpo. Va a haber un alma irascible, aquella que se mueve fundamentalmente por las pasiones netamente humanas, por ejemplo la ira. Va a haber un alma racional, es aquella que responde al mundo de las ideas superiores. De alguna manera tiende a elevarse, mientras que el alma concupiscible tiende a descender. Para cada una de estas naturalezas, que en realidad son aspectos de una misma realidad, Platón plantea tres virtudes o tres valores. Para el alma concupiscible, es decir, para manejarnos, para poder encauzar y darle una expresión natural a los instintos, impulsos y necesidades del cuerpo, la templanza. La templanza sería el saber gobernar esos impulsos. No es la anulación. La templanza es el equilibrio. El gobierno adecuado, el saber contener esos impulsos para que no sean los impulsos los que nos tengan a nosotros, sino nosotros los que le sepamos dar el lugar que le corresponde, el que necesita. Un ejemplo, comer. El comer se puede convertir en un vicio desde el momento en que es una pasión que nos posee, la necesidad de comer, o se puede mantener en un estado controlado donde lo que se cubre es una necesidad. Y además dirigida sabiamente para que mantenga un orden y una salud. Para el alma irascible, es decir, para las pasiones netamente humanas, Platón plantea la fortaleza, el valor. Ese es un concepto que a mí siempre me ha encantado. Si yo digo valor, si oímos mencionar el valor, una persona que tiene valor, enseguida nos viene la idea de valentía. El valor es aquello que sabe enfrentar la adversidad, lo difícil, lo que nos puede provocar un miedo. ¿Qué puede enfrentar el miedo? El valor. ¿Pero qué es el valor? Es simplemente una posición rígida que se mantiene firme ante un embate. Curiosamente, el planteamiento platónico nos habla del valor como la disposición para poner siempre al frente aquellas cosas que realmente valoramos. Lo valioso, nuestros valores. Lo que da valor al ser humano es saber por qué tiene que enfrentar las cosas y afirmarse en aquellas cosas importantes. En este sentido, la fortaleza surge en aquel que tiene confianza en sí mismo y sabe que es lo realmente importante para sí. Y entonces, desde esa perspectiva y de esa afirmación en lo realmente importante, es de donde va a enfrentar las diferentes adversidades, las diferentes circunstancias. Y también va a poder enfrentarse a sí mismo, porque va a saber qué es lo que realmente debe de primar en él, antes de que un viento psíquico, un viento huracanado, como puede ser, por ejemplo, la ira, dé al traste con todo lo valioso
Por eso la fortaleza es una forma de autodominio, pero desde la afirmación en lo que realmente consideramos valioso. Y luego estaría la prudencia. La prudencia entendida en el sentido clásico, es decir, la sabiduría, el discernimiento, que conjuga la experiencia con la capacidad de saber reconocer lo esencial de lo secundario. Y es la prudencia, es decir, la sabiduría la que nos permite poder ir indagando, poder ir penetrando en ese mundo superior que va a despertar en nosotros nuestro espíritu. Porque el concepto de sabiduría no es tanto como ha ido quedando a través del tiempo, y ha sido mencionado esta tarde y esta mañana, como el conocimiento o acumulación de información, sino como aquello que nos permite poder sacar ese potencial interno donde el conocimiento se transforma en experiencia. Pero en experiencia no solo sobre los sentidos, sobre el mundo formal, sino una experiencia del saber no solo cómo funcionan las cosas, sino para qué, por qué. Como decía antes, esa capacidad de discernir entre lo realmente esencial y lo secundario. Y por último, aunque está puesto abajo, debería estar puesto arriba, pero está puesto con la intención de que no fuese lo primero que leyéramos, la corona de todas, que es la justicia. ¿Por qué la justicia? Porque de estos valores, como de todos los que pudiéramos hablar, es necesario que haya un equilibrio. Nunca debemos de trabajar únicamente con una cualidad, con un valor. Digamos, defender únicamente un elemento. Porque probablemente en su defensa, en su desarrollo, en su exaltación, caeremos en extremismos que descompensarán ciertas carencias que seguramente serían compensadas con otras cualidades. Por eso es necesario siempre un conjunto de valores que, equilibrados, den esa visión completa, integral, global del individuo. Esta mañana, creo recordar, se hablaba de la importancia del individuo desarrollado desde sus aspectos biológicos, emocionales, mentales, espirituales, y podemos decir un hombre, una mujer realizados si hablamos de todos los aspectos, no solo de un aspecto. Y si nos apuramos a hablar justamente del ser humano, de aquello que se refiere más a la condición humana. La justicia, entonces, es ese equilibrio, es ese dar a cada aspecto de nosotros, a cada necesidad, lo que le corresponde en cada momento, sin, por cargar o por quedar cegados por un aspecto, dejar de atender otra parte de nosotros que es muy importante. Bien, además, siguiendo la idea inicial de esa gestación, sea emanación, sea creación, es decir, de aquello que va a surgir de lo uno, de aquel origen o causa primordial, y donde aparecen primero los arquetipos. Los arquetipos serían esos modelos a los cuales, de alguna manera, lo más que podemos ver es su sombra. Por eso vale una diferencia entre ese mundo de los arquetipos y lo que serían sus expresiones, a través de los cuales la experiencia humana los va a poder reconocer. Así nos va a hablar de lo bello y de la belleza, de lo justo y de la justicia, de lo bueno y de la bondad, de lo verdadero y de la verdad. El planteamiento que hace Platón es muy bello. Va a ser recogido luego por muchos de los neoplatónicos, y uno de los que más nos va a acuñar, Plotino, nos va a decir que para poder llegar a ese mundo de las ideas superiores, para llegar a conocer a Dios, si lo extrapolamos a esa idea superior, es necesario poder verlo a través de su reflejo. Es decir, que el mundo sea una ascesis, sea un camino a través del cual nosotros, precisamente porque vayamos entrando en contacto con esos elementos, es decir, con lo bello, con lo justo, con lo bueno, vamos a poder llegar a ese mundo superior. De ahí que todo el pensamiento platónico, neoplatónico, va a entender todas las vías de la sociedad, sea la política, sea el arte, sea la religión, sea cualquiera de las facetas, como un camino a través del cual nosotros podemos tratar de observar y de tratar de reproducir ese orden celeste. Por lo tanto, esos valores no son sino intentos por llevar al mundo del pensamiento, al mundo del sentimiento,
el mundo de la acción, esa idea superior que tenemos de lo que es el orden, la armonía, el equilibrio primordial. Abordando los diferentes temas, porque Platón es casi inagotable y tampoco hay, no me escribió una obra que estuviese organizada, sino que a través de lo que ha llegado, sus diálogos, algunas de las cartas, comentarios de discípulo, pues podemos ir extrayendo cosas, ¿no? Uno de los temas esenciales para Platón fue justamente la educación, en ese sentido, en el sentido de que si el alma de alguna forma era algo, el alma del ser humano, algo que había surgido, que había emanado de ese mundo superior, pero había caído en el mundo de la materia, su camino y su sentido, de alguna manera el sentido de la vida, era una búsqueda del retorno, una búsqueda del encuentro con lo que de arquetípico, de superior o de divino, había dentro de cada uno. En ese sentido, la educación cobraba un papel muy especial. La educación como educer, es decir, sacar de dentro ese mundo superior. Educación que no solo se llevaba al terreno tal y como lo entendemos nosotros de los colegios de niños, sino que la vida en sí era un proceso de educación, un proceso de educir lo que realmente somos, es decir, nuestra parte inmortal. Y decía que para que el alma de alguna manera pudiera retornar a ese mundo celeste del que había descendido, necesitaba de dos elementos: la música y la gimnasia. Hoy entenderíamos inmediatamente la música como la combinación armónica de sonidos y silencios, y la gimnasia como la puesta en juego del ejercicio físico. Pero es un concepto bastante más amplio y que esconde una serie de valores, una serie de elementos que han de ser equilibrados, que esto es lo interesante del pensamiento platónico. Tienen que ser equilibrados. Por un lado, la gimnasia, a través de un trabajo que va a hacer el individuo en el esfuerzo por la gimnasia, va a tratar de organizar, es decir, de tomar posesión de sí mismo. Es decir, la gimnasia conduce al orden, a la disciplina, es el esfuerzo de la voluntad, la puesta en juego de la energía, del esfuerzo direccionado. Si nos damos cuenta, es un vector. Si situamos el alma en medio, en la esfera del medio, es el vector que lleva al alma a intentar tomar posesión del cuerpo. Es un vector hacia abajo. Mientras que la música es un vector hacia arriba. ¿Qué buscaría la música? ¿Cuál es el sentido de la educación a través de la música? Es decir, del mundo de las musas, la elevación del alma, la búsqueda justamente de aquello que es propio de su naturaleza celeste. ¿A través de qué? De la ética y la estética, de ideas elevadas, de comportamientos que traten de expresar nuestro concepto de lo que es justo, lo que es templado, lo que es bueno, de la belleza, del arte, de la mística. Por un lado, la música nos va a dar calidad, cualidades superiores, mientras que la gimnasia va a dar capacitación. Lo uno nos da valores, lo otro nos da capacidades prácticas. Ese equilibrio casi del hombre, el arquetipo renacentista, completo, global, que tiene una riqueza interior, pero que a la vez tiene una capacidad de dominio y de creación, respondiendo a ese orden, a esa belleza, a ese sentido moral hacia el mundo. Otro de los elementos de los que podemos extraer bastantes valores, bastantes elementos que nos conducen a entender cuál era la ética platónica, es el concepto del amor y la belleza. El ser humano, para Platón, ama la belleza puesto que ésta, tal como hemos visto antes, refleja la armonía y la divina proporción, es decir, ese mundo celeste, ese mundo de los arquetipos, de las ideas superiores. Y de alguna forma el contacto con la belleza va a despertar en el hombre el recuerdo del alma y de su unidad perdida, puesto que nuestra naturaleza superior, nuestra esfera superior pertenece a ese mundo, solo que lo hemos olvidado. Es el contacto con la belleza lo que de alguna manera nos recuerda nuestra verdadera naturaleza.
Por eso va a dar tanta importancia a la armonía y a la proporción. Porque en la medida en que nosotros busquemos la armonía, tratemos de cultivar la proporción, esta, que es una expresión de un orden natural, nos va de alguna manera a abrir una posibilidad para poder ver un orden celeste, es decir, una armonía o lo bello. De la misma manera, y lo vamos a ver ahora con la tesis del amor, es lo que va a tratar de producir el artista. Es decir, el artista va a tener la capacidad de llegar a esos mundos arquetípicos, de captar la belleza, pero luego la tiene que plasmar. Sin embargo, el que se acerca al arte hace el camino inverso. A través de las formas que reflejan esa belleza, va a encontrar, va a reconocer que hay una belleza más allá de la materia y que cuando toca la materia la convierte en algo especial. El recrearse en un museo, el recrearse con el arte, en cualquiera de sus facetas, da una profundidad y una serenidad al alma, entre otras cosas, y a decir del planteamiento platónico, porque de alguna manera nos reconstituye nuestra unidad perdida a través del ajetreo y de la vida, que nos fragmenta en tantos prismas de nosotros mismos, ¿no? En tantas expresiones a veces contradictorias. Sin embargo, el contacto con la belleza, el contacto con el arte real, el arte que es, por tratar de ser un cauce de la belleza, nos devuelve esa unidad y por tanto esa serenidad, esa paz. ¿No? Podría ser una explicación de por qué experimentamos ciertas sensaciones ante el arte. Justamente el amor, con mayúsculas, Platón lo va a considerar como un camino iniciático que nos va a llevar a ese mundo de los arquetipos. Primero, en su expresión más burda, que sería justamente la búsqueda, la persecución de la belleza en los cuerpos. Porque para Platón el amor es la fuerza primordial que se habría puesto en marcha en el universo en su primer momento de la gestación. Es la que mantiene la coherencia, porque el amor es la fuerza de unión, el amor es la fuerza de unidad, que en el aspecto humano se expresa como necesidad de completura, necesidad de volver a encontrar esa unidad que de alguna manera nos falta. Esa necesidad de completura se expresa primero en la búsqueda de esa belleza que de alguna manera nos expresa algo que hemos perdido en el mundo de los cuerpos. Es el amante, como diría Plotino, es el que busca, el que persigue poseer en el mundo de las formas. Pero a otro nivel vamos a encontrar que podemos trascender esa sensibilidad al amor, a la belleza física, para encontrarla también en los actos. Ahí podemos hablar de esa proporción y esa armonía como justicia, en los sentimientos como bondad, en las ideas como sabiduría, que de alguna manera nos llevaría a la contemplación de lo bello en sentido de lo uno, que sería la propia divinidad. Así, el amor sería un acceso iniciático que llevaría de alguna forma nuestra conciencia al encuentro con elementos que están todavía muy lejos de expresarse en nosotros de una forma total, pero que apuntan a través de esa puente abierto con el mundo de las ideas superiores y que está reflejado en el alma racional. En el campo de la política. Bueno, he hablado hace un momento y muy bien justamente sobre la política. Platón plantea la política como un medio, la finalidad del gobierno como un medio, es decir, como aquello que debe de buscar la armonía y reunir armonizar las diferentes necesidades para que finalmente el individuo, es decir, cada ser humano, pueda dar cauce a esa realización. Si nosotros entendemos el concepto de educación platónica, vamos a entender que para Platón la política es un órgano a través del cual se va a articular lo mejor que la humanidad ha puesto en juego para que sirva como un elemento de transformación y realización del individuo. La finalidad de la política es el individuo, es el ser humano. No se puede justificar la política
en sí misma. Y esto solo va a ser posible, es decir, la búsqueda de ese bien social, solo va a ser posible si hay un factor individual, especialmente en el político, que es el factor ético. Y en esto, que se ha apuntado muy bien por José Osuna, no se puede hacer concesiones. Es decir, solo habrá verdaderamente una justicia social si hay una ética individual. ¿Y en qué escala? Pues, obviamente, desde aquellos que asumen las responsabilidades hasta el último de los ciudadanos, pero en el orden de arriba a abajo. Porque además el factor de ejemplo, de motivación, de condicionamiento de quienes están a la cabeza es muy fuerte, muy fuerte. De ahí que Platón insistiera en que el político, antes de ser político, primero tenía que ser filósofo. No dice que tenga que ser sabio, pero sí que tiene que amar la sabiduría. Es decir, de alguna forma tiene que buscarla. Yo he tratado de resumir 3 cualidades que distinguen a ese buen dirigente traído del pensamiento platónico y que están asociadas a la sabiduría, que son amar la verdad, es decir, lo que realmente hace al filósofo, dirigirse a sí mismo, es decir, no es un conocimiento teórico, sino es una experiencia vital, transformadora. Difícilmente se puede dirigir a otros si primero no se dirige uno a sí mismo. Y luego la bondad, es decir, la búsqueda del bien. Serían entonces como 3 cualidades, 3 valores universales, que luego tendrán sus diferentes formas de expresión, pero que realmente completan al individuo, y por tanto al individuo que como modelo casi de excelencia humana tendría que ser el que asumiera la responsabilidad de gobernar a otros, que son la voluntad, la inteligencia como intelligere, como expresión de la sabiduría, y el amor. Y es justamente con estas 3 cualidades, no sé si lo dije al principio, no, todavía me queda una cosa, porque pretendía ser breve y creo que estoy consiguiendo, básicamente. Bueno, me faltaba otra cosa, que es el aspecto del tema de la libertad. Uno de los elementos más conocidos de Platón, que es el mito de la caverna, que hace referencia a la libertad. Yo quiero hacer sobre este tema solo un énfasis. Para Platón, considerando que la libertad es esencial, es decir, es uno de las condiciones que dignifica al hombre, hay 2 elementos que la permiten. Por un lado está lo que todos creemos considerar como libertad, que es tener oportunidades para elegir. Es un factor externo. Sin embargo, no es un factor que depende mucho de nosotros. Pero luego está el otro elemento, que es la capacidad para elegir. Y esto es lo que Platón va a reflejar en el mito de la caverna. La importancia de realmente despertar en nosotros esa sabiduría, ese discernimiento, ese autodominio también, para saber elegir y poder elegir en libertad. Porque si algo condiciona, según Platón, la libertad del hombre es la ignorancia. Es posible que a nosotros nos dejaran oportunidades para elegir, pero si no nos capacitan o no nos permiten desarrollar capacidades para elegir, realmente no somos libres. Queremos ser libres, puesto que tenemos oportunidades, pero no somos libres porque no tenemos capacidad. Es como estar en un lugar donde podemos escoger todos los caminos, pero con una venda en los ojos. Y hay la necesidad que hace Platón de incidir en, primero, las capacidades, es decir, liberar al hombre de su ignorancia. Vuelvo sobre las 3 cualidades de antes. ¿Qué nos hace libres? Aquello que nos permite manifestar nuestra verdadera naturaleza. Es más libre una persona porque pueda a voluntad manifestar espontáneamente sus exabruptos, o lo que le apetece, o lo que le pide el cuerpo en cada momento. Indudablemente podemos decir que el cuerpo o sus impulsos sí están siendo libres. Pero cuando hablamos de que un ser es libre, no nos estamos refiriendo a que realmente pueda desenvolver su verdadera naturaleza. Voy a dar un ejemplo. Un pájaro es libre porque pueda comer, beber. Si no le permitimos volar, diremos que no es libre. Hay funciones que puede realizar, pero en tanto no pueda desarrollar la condición que le hace ser lo que es, y el pájaro, evidentemente, es volar, no decimos que es libre.
¿no es cierto? ¿Cuándo será el hombre libre? ¿Cuándo será el ser humano libre? Cuando pueda comer, cuando pueda beber. Evidentemente son necesidades. Pero ¿qué es lo que nos hace ser lo que somos? Y eso es un planteamiento bellísimo, pero a la vez que nos pone contra la espalda y la pared de la filosofía. Es decir, ¿qué es lo que me hace ser un ser humano? Pues seré libre en la medida en que yo pueda desarrollar eso que me hace ser un ser humano. Y además, dentro de lo humano, yo. Es decir, mi condición interna, profunda, de alguna manera, aquello que siento y percibo que he venido a hacer al mundo. De ahí la importancia de el sentirse realizado como uno de los factores. Hace una semana coincidíamos en otro congreso, el sentirse realizado como factor de felicidad, de satisfacción. La medida en que los dos sentimos que nos estamos realizando como personas, como individuos, surge esa dignidad. Y aquel que se siente digno ha sentado las bases para sentirse feliz, a pesar de todos los sufrimientos y dolores. Y ahora sí termino, justamente jugando con esas tres cualidades y siguiendo el consejo de un viejo amigo, también cofundador de la Red de Ética, el inspector de Educación de Málaga, Carlos Espinosa, que siempre me decía, nos vamos de los congresos, pero realmente de una ponencia solo te llevan 2 o 3 ideas. Y me decía, es mejor no hablar demasiado y dejar 2 o 3 ideas claras. Y bueno, eso pretendo, dejar 3 ideas y un dibujo. 3 ideas y un dibujo, porque el dibujo ayuda mucho a través de la imaginación a retener. La idea de fortalecer esa trilogía de voluntad, amor e inteligencia como completura del ser humano, asociada a nuestra condición real, que nos permite por un lado ser libres, ser nosotros mismos y poner en juego lo mejor de nuestra naturaleza. Y que están referidas justamente a la esfera de actuación de nuestra vida, el pensamiento, el sentimiento y la acción. Así pues, yo me quedaría con estos 3 valores: voluntad, amor e inteligencia. Y nada más. Muchas gracias. Me ha quedado tiempo. Bueno, entonces hay tiempo para hacer alguna pregunta, si quieren. ¿Sí? Acabas de decir, casi para terminar, que se puede ser feliz a pesar de los sufrimientos y dolores. ¿No suele ser un contrasentido eso de el placer y el dolor? O sea, ¿cómo se conjuga poder ser feliz en el dolor? Si identifica la felicidad con el placer, no se conjuga. Para no salirnos del tema, hemos hablado justamente de esa concepción platónica del individuo, simplificando 3 esferas y por lo tanto diferentes necesidades. Hay necesidades fisiológicas, hay necesidades psicológicas, emocionales, hay necesidades intelectuales y hay necesidades más profundas, más íntimas y a veces muy irracionales. Bien, esas necesidades, en la medida en que las satisfacemos, producen una buena sensación. Si a mí me surge una pasión, un deseo fuerte, este no va a parar, salvo que tenga cierta capacidad de sacar mi conciencia de ahí y ponerlo en otra cosa hasta que lo satisfaga. Pero bien, que lo he satisfecho, prontamente me volverá a pedir más. Entonces podemos decir que al hablar de felicidad, pues tenemos que diferenciar desde lo que es buenas sensaciones, placeres, si queréis, emociones positivas, a lo que sería un sentido o sentimiento de satisfacción profunda, ¿no?, del alma, de estar en la vida satisfecho, no satisfecho y parado, ¿no? Bueno, ya lo dice todo, no satisfecho en un sentido de que nos está aportando gratificación a la vida. Es posible que se produzcan contradicciones porque son muy complejos, pero daréis conmigo en que son reales. Una persona puede estar, siempre pongo el mismo ejemplo, pero como me vale, una persona puede estar sufriendo físicamente, incluso dejándose parte de su piel en las rocas de una montaña que
se arranca, tira las manos, escalando, y feliz. Es una percepción muy subjetiva de la felicidad, pero ¿por qué esa persona que está haciendo un esfuerzo, que se está quedando congelado, que está, vamos, para cualquiera de nosotros, sobre todo si no ha hecho alpinismo, para mí no sería un placer, ni siquiera, pero no sería un placer, así que yo busco la realización por otro lado. Pero esa persona, ¿por qué está feliz cuando llega a su cima y en ese momento además está plenamente absorbido? De alguna manera ha alcanzado un estar fuera del tiempo, porque el tiempo no pasa cuando se está absorto en algo que realmente te llena y tú te vuelves a conciencia plena. ¿Qué le pasa? Se está realizando. De alguna forma se está realizando, está trascendiendo ese mundo de sensaciones meramente. Pero se puede dar esa contradicción, sí, porque las cosas no son en función de lo que nosotros llamamos realidad, sino en función de cómo las interpretamos. Entonces, las cosas no son ni buenas ni malas, ni placenteras ni no placenteras. Un vaso de agua, ese vaso de agua de ahí. Si se lo damos a beber a que ya le hemos obligado a beber 20 vasos, eso es un infierno. Un vaso de agua. Pero si se lo damos a aquel que lleva buscando encontrar un vaso de agua después de 3 días en el desierto, no sé si se pueden vivir 3 días sin agua, pero ¿qué es? Es el máximo de satisfacción. A quien está atormentado por problemas y preocupaciones, el detenerse 5 minutos a escuchar una música que consigue evadirlo, le produce una felicidad especial. No estoy hablando de cosas permanentes, no estoy hablando de arquetipos, no es cierto, pero estamos hablando de que es muy subjetivo. ¿En función de qué? De lo que en cada momento cada uno necesita para volver a un cierto equilibrio, en función de las necesidades despertadas. Obviamente, un Buda que no ha despertado por otra necesidad que satisfacer sus necesidades biológicas, pues una obra musical no le dice nada. Tendrá su efecto, porque ahora se ha probado que la música produce efecto en las flores y en los cerdos, pero no le dice mucho, ¿verdad? Entonces, ¿en función de qué está? De que hayamos despertado ciertas necesidades o ciertas capacidades. Con esto termino tu pregunta. ¿Cuán más felices seremos? Cuán más ricos seamos en intereses internos. Cuanto más ámbitos hayamos despertado nosotros mismos, más oportunidades tenemos de vivir experiencias gratificantes. Cuanto menos, como el pobre animal que solo se alimenta de las hojas de un árbol. Cuando se pela el árbol se murió. Bueno, ampliemos nuestra riqueza humana, que es enorme, que es riquísima, y probablemente aprenderemos a ser más felices. Sobre todo, ya con el pensamiento platónico, en la medida en que podamos dar cauce a ese alma que necesita expresarse, a esa realización que nos es una necesidad. Más preguntas. Sí. ¿Cómo debo cultivar la templanza? ¿Cómo podemos cultivar la templanza? Pues si tuviéramos la respuesta así, con la misma rapidez con que se hace la pregunta, sería maravilloso, ¿verdad? Todos habríamos logrado. Yo entiendo que lo primero, para poder ejercer un trabajo sobre poner en juego un esfuerzo, hay que tener un porqué. Entonces, simplemente practicar la templanza o dominio sobre ciertos impulsos o pasiones no tiene sentido si no tenemos un porqué. Y sobre todo si no tenemos otra cosa que hacer. La mejor manera para poder no estar muy pendiente de lo que nos pide el cuerpo es tener algo en lo que ocupar el alma. Es tener algo en lo que estar absorbidos a otros intereses. Claro, cuanto más tiempo le dedicamos al cuerpo, más reclama. Es como un perrito al que lo hemos acostumbrado a atender lo que nos pide cada vez que nos lo pide, porque cada vez nos lo pide más. Claro, su felicidad consiste en tener relación con su amo y que éste le dé lo que pide, pero claro, en nosotros hay algo más. Si yo tengo otros intereses, empiezo a olvidarme, y entonces cuando yo tengo una razón, un motivo, la voluntad empieza a ejercerse de otro modo, porque en definitiva es la voluntad, ¿no? Pero, ¿cómo fortalecer la voluntad? Que sería casi encontrar el porqué. Y además, no caer en los maniqueísmos, en los extremismos, es decir, es que hay que practicar la templanza porque lo demás, es decir, los impulsos del cuerpo son pecados, son malos. No, ¿por qué van a ser malos?
mañana se habló, no sé de terreno para entrar, no sé si existe el bien y el mal, puede estar el bien y el mal, pero ¿pecado en qué sentido? El problema es cuando las cosas están fuera de lugar. Comer no es pecado. Ahora hablo de una visión cristiana. Comer no es pecado. ¿Cuál es el pecado? La gula. ¿Y qué es la gula? Que es el deseo de comer el que va a llevarnos a una dependencia, a estar siempre intentando satisfacerlo. Pero comer es un hecho natural. ¿Dónde se produce entonces el desorden? En que el comer ocupa un espacio en nuestra conciencia, en nuestras necesidades, en nuestra vida que no le corresponde, se lo está restando a otras cosas. Entonces quizás, la clave no esté tanto en cómo luchar contra el, entre comillas, mal. Me gustó mucho lo que dijo esta mañana José Osuna, el mal no es sino la ausencia de bien, muy platónico. No esté tanto en luchar contra el mal, sino en instaurar bienes o cosas que nos gustan. Si yo me paso la vida, supongamos que este terreno es mío, y yo tengo que cultivarlo en mi pequeño huerto, y me paso la vida arrancando la mala hierba, a lo más que puedo llegar es a tener un terreno vacío. Que es a las malas, no sé si han visto los jaramagos y la mala hierba, casi la mala hierba son más bonitas. Bueno, más sentido tendrá. Ahora, ¿no será más lógico que yo me preocupe en cultivar algo y en el esfuerzo por cuidar lo que cultivo, en ese empeño positivo de ver nacer y hacer surgir ciertos frutos, quite lo que me estorbe? Y si además sé que me estorba, porque hoy se sabe que eso de quitar lo hierbado tampoco es bueno, porque hemos roto cierto ecosistema donde se podría haber generado una autodefensa de ciertos insectos, podrían anidar ciertos pájaros, etcétera, etcétera. Es decir, que no es tan simple, hace falta cierta dosis de sabiduría. Pero yo ya no estoy ocupado sobre la mala hierba. La mala hierba ya no existe prácticamente para mí. Existe mi ilusión por sacar frutos adelante. Entonces, por eso decía que si alguna fórmula hay para ir desarrollando cada vez más la templanza y la capacidad de autodominio en el aspecto más básico de la personalidad, es el tener un motivo, el tener una razón, tener otras cosas que tienen más peso y por lo tanto van a sustituir a eso. De lo contrario es muy difícil. Por eso no es ni con normas, ni con obligaciones, ni con el miedo, ya sea a la ley, o en este caso a la cárcel, o ya sea a un miedo, a un castigo más allá, como se lograría realmente, sino con una finalidad. No sé si respondo. Bueno, no sé si hay más tiempo para más preguntas. ¿Aquí está bien? Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias.